¿Se ve en la Sí, pantalla? doctora, se puede Ya, muy bien. ver la pantalla. Bien, entonces, eso es lo que se va a evaluar, ¿ya? Estos son los parámetros que vamos a evaluar. El desarrollo de análisis, cada uno de ellos, obviamente, les voy a explicar en qué consiste. Desarrollo de análisis, que van a ser 20 puntos. Exposición de análisis, 20 puntos. Trabajo de investigación, 25 puntos. Y el examen, 35. Entonces, en cuanto a lo que es el desarrollo de análisis, ¿en qué consiste este parámetro? ¿Qué es lo que se va a evaluar? Son 20 puntos, como tienen ahí. En este desarrollo de análisis vamos a, después de avanzar un contenido, se van a realizar algunas actividades, ¿no? Entre estas van a estar cuestionarios, elaborar organizadores gráficos, elaborar infografías, van a haber diferentes actividades como crucigramas, llenar huecos, selección múltiple, ordenar frases, etc. ¿Ya? Estas actividades que se van a realizar, en algunas ocasiones van a ser individuales y en otras van a ser en grupo, ¿ya? Entonces, que ustedes hagan el trabajo en la clase es lo que se va a ir evaluando. Hay algunas que tal vez les dé para que se presente la siguiente clase, etcétera, ¿ya? Una vez que se termine la actividad, se tiene que presentar esa actividad. Si es un organizador gráfico, pues se tiene que explicar el organizador gráfico. Si es una actividad referida a un cuestionario, etcétera, entonces se tiene que ir hablando, vamos a ir hablando, preguntando, etcétera, sobre el contenido, obviamente, que ya se conoce o se ha avanzado. ¿Por qué es análisis? Porque no es que ustedes lean directamente todo lo que, más que todo en organizador gráfico, sino que hagamos una explicación de lo que hemos comprendido de esa lectura y de la elaboración, obviamente, de ese organizador gráfico, ¿ya? Entonces, esos 20 puntos van a evaluarse de esa manera. Luego tenemos lo que es, bueno, la exposición de análisis. En este caso, vamos a realizar grupos que se van a cambiar en cada parcial, ¿no? Para este primer parcial vamos a realizar un grupo. Para el segundo parcial, otro. ¿Ya? Van a deshacer esos grupos, se van a armar otros y para el final de la misma manera. Esta exposición de análisis tiene que ver justo con el desarrollo de análisis, ¿no? Donde, de acuerdo a la actividad que se va a realizar, se va a hacer una exposición. Ahora, incluye también que en el transcurso de las clases voy a ir haciendo preguntas, voy a ir haciendo diferentes evaluaciones cuando esté dando el contenido, ¿ya? Para saber si se está comprendiendo o si hay alguna duda también. Pero estos grupos los vamos a hacer ahora también para tener ya, para que podamos iniciar la siguiente clase y ya trabajemos con los grupos que ustedes van a conformar, ¿no? Eso en cuanto a la exposición. Luego tenemos el trabajo de investigación. En cuanto al trabajo de investigación, se va a presentar el perfil, el documento y se va a hacer una exposición del trabajo terminado. En este caso, vamos a elaborar también, o vamos a conformar los grupos para que hagan sus trabajos de investigación. Les voy a dar ideas para que ustedes puedan escoger un tema y ese tema me lo tienen que presentar en la siguiente clase para poder dar inicio a lo que es la elaboración de lo que les decía que es el perfil, ¿ya? El perfil es un documento en el que ustedes van a organizar todo lo que van a desarrollar en el documento final, ¿ya? Entonces, eso nos permite realizar un orden, ¿no? De lo que vamos a hacer en la parte metodológica, como ya lo hemos trabajado en enzimología. Y la exposición del trabajo, obviamente terminado, ya va a ser seguramente para el final, ¿no? Para la evaluación final. Es decir, ¿a qué me refiero? El primer parcial, el segundo parcial, y el tercero o el final, vamos a ir avanzando segmentos de lo que se presenta. Yo les voy a ir marcando cuáles son esas partes, ¿no? O esos segmentos que van a ir trabajando para ser evaluados. Para el primer parcial, vamos a terminar el perfil y vamos a avanzar una parte del documento, ¿ya? Hasta donde se pueda, dependiendo de
del avance que ustedes vayan teniendo, y eso se va a evaluar para el primer parcial. Para el segundo parcial vamos a ver ya la parte del documento que se tiene que ir elaborando y terminando, tratando de concluirlo, y en el final la exposición. Efectivamente, una investigación toma más tiempo, dependiendo del tema, ¿ya? Puede ser que el trabajo o la idea que ustedes escojan para realizar investigación no se llegue a concluir, ¿no? Por alguna razón, ¿no? No se ha podido, tal vez, no sé, recolectar los datos en su totalidad o hacer un análisis completo, dependiendo de, como les digo, el tema que ustedes van a proponer. Eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de lo que vayan avanzando. Y finalmente el examen, ¿no? Que son 35 puntos, que es el cuestionario en la plataforma. Estos son los parámetros que vamos a evaluar en la teoría. En la práctica, cuando estemos en la práctica, yo les voy a mostrar o explicar de la misma forma los parámetros que vamos a ir evaluando. Como se dan cuenta, el examen son 35 puntos. Entonces, hay un trabajo importante de parte de ustedes en el transcurso de cada uno de los parciales. Participación, presentación de sus trabajos, el desarrollo de su trabajo de investigación, que lo vamos a ir viendo en algunas clases que yo les voy a ir avisando también con anticipación. ¿Alguna pregunta que tengan sobre esto? ¿Cómo se van a realizar los parámetros de evaluación? No hay preguntas. De todas formas, esto va a estar en la plataforma para que ustedes lo puedan ver en el momento que ustedes quieran, ¿no? Y recordar cómo se tiene, o qué es lo que se está evaluando, cómo se está evaluando, cuántos puntos válidos se está evaluando. ¿Ya? Bien, ahora lo que vamos a hacer, como les decía, para poder dar inicio ya a la siguiente clase con respecto a lo que es la exposición de análisis, vamos a conformar los grupos, ¿ya? Estos grupos solamente son para el primer parcial. Para el segundo parcial se deshacen estos grupos y se vuelven a conformar otros grupos, ¿no? Como les decía. Entonces les doy unos minutitos para que ustedes conformen sus grupos, que pueden ser de 3 personas. De 3. ¿O quieren que yo los conforme? Depende de ustedes. Confórmelos usted, doctora, por favor. ¿Sí? ¿Están de acuerdo todos? ¿Qué dice el resto? Sí, doctora. Entonces, ya denme un segundito entonces, por favor. Otro grupo que tenemos que conformar es sus grupos de su trabajo de investigación. Entonces, dígame si este primer grupo que vamos a conformar, ¿quieren que sea su grupo de investigación o ustedes lo hacen? Doctora, que sea el mismo grupo para lo de la investigación. O sea, sí tenemos ya un grupo. Exacto. Y también, pero bueno, en el caso del segundo parcial vamos a cambiar el grupo, pero se va a mantener para su investigación, ¿no? ¿Se entiende? Para este grupo que estamos conformando, que es justamente para la exposición de análisis, se hace cada parcial, ¿ya?
el primer parcial, van a tener este grupo. Efectivamente, también va a ser el de investigación, pero lo van a mantener en investigación, pero para las actividades lo vamos a deshacer y lo vamos a volver a armar, ¿ya? Eso ya les voy a, si es que no se ha comprendido, en el momento se va a ir entendiendo. Bien, el primer grupo va a ser Alexandra, Richard y Taira. ¿Sí? Anótense, por favor, con quiénes están. El segundo grupo, Jennifer, Carely, Paola. El grupo 3, Andrea, Caterín, Isabela. El grupo número 4, Brian, Erika. Erika, pero recién acaba de ingresar. ¿Quién es Erika? Buen día, doctora. Disculpe, tengo problemas con mi... Sí, no hay problema. Pones tu cámara, Erika, por favor. Ya, por favor. Un segundito. Erika y Melissa. Entonces, el número 4, el grupo 4 es Brian, Erika y Melissa. Y el grupo 5, los que han quedado, ¿no? Que serían Jessica, Reina y Cheyenne. Entonces, esos vendrían a ser los 5 grupos. ¿Alguien tiene duda en qué grupo está? ¿No? Ya, muy bien. Entonces, esos van a ser los grupos que vamos a utilizar para lo que es la evaluación del primer parcial y para su trabajo de investigación. ¿Sí? Es decir, con estos grupos tienen que hablar entre ustedes, comunicarse para poder elegir su tema de investigación. Ahora, en cuanto a lo que es el tema de investigación, les voy a dar algunas ideas, ¿no? Para que más o menos ustedes puedan encontrar un tema. Y ese lo propongan en la siguiente clase, pero como, bueno, recordando todo esto de lo que es la investigación, no se olviden que un tema de investigación, una investigación que se va a realizar, es con el objetivo de aportar nueva información, ¿sí? No es copiar una información que ya se ha hecho, ¿no? Tenemos que aportar. Ahora, hay una diferencia también que es importante que se comprenda. Por ejemplo, se ha podido hacer una investigación, por decirles, en Brasil, ¿no? Se ha hecho una investigación sobre algún tema que a ustedes les ha interesado. Esa investigación que se ha realizado en Brasil, podemos adaptarla a Bolivia, a las condiciones que tiene Bolivia, a la forma en cómo se desarrolla justamente el tema que estamos investigando, y lo podemos replicar o adaptar. En ese caso estamos haciendo un aporte, ¿sí? No se consideraría en ese caso una copia, porque no estarían copiando lo que se ha hecho en Brasil, es decir, no van a utilizar los mismos datos, no van a utilizar la misma información, porque en Brasil es diferente en Bolivia, ¿no es cierto? Vamos a adaptarlo a lo que es en Bolivia. Entonces ahí estamos aportando una información. Pero si ustedes presentan una copia, es decir, en Brasil se hace así y eso es estamos haciendo una revisión bibliográfica, o estamos copiando, o estamos plagiando en algunos casos una investigación ya realizada, ¿ya? Entonces el objetivo de esto es aportar información. Entonces, ustedes a medida que vayan pensando en el tema, tienen que ver eso. Estoy aportando información, estamos aportando información al hacer esto, y ahí ustedes se van a dar cuenta si realmente es un tema de investigación o no, haciéndose esa pregunta, ¿no?
Ahora, si ya se ha hecho algún tema aquí en Bolivia, ustedes les interesa mucho ese tema, entonces pueden tratar de esa investigación, tratar de aportar algo más, de desarrollar algo más que ya se ha hecho, ¿no? Tal vez decir, en este caso yo esta parte lo hubiera hecho de tal forma. Seguimos aportando, ¿ya? Entonces, desde ese punto tenemos que tratar de bueno, escoger nuestro tema y desde ese punto empezar a desarrollar la investigación, ¿ya? Bien, a ver, las ideas en relación a qué es lo que pueden, qué temas pueden ustedes evaluar para trabajarlos. Uno puede ser referido a la nutrición, ¿no? Que se puede aportar o se puede, no aportar, se puede manejar en ciertas situaciones. Por ejemplo, ¿no? Yo quisiera saber qué alimentos pueden aportar un mejor desarrollo en mi memoria, ¿no? Que yo tenga una mejor memoria, por decirles, ¿no? Hablando desde lo que es un punto de vista en cuanto a los estudiantes. Ustedes incluso en la misma carrera, en el mismo semestre que ustedes están, pueden tratar de ver qué es lo que consumen, qué alimentos normalmente consumen. A paralelo a eso, saber cuáles son los alimentos que pueden mejorar este tema de la memoria, por decirles, y en relación a eso ir haciendo una investigación, de ver qué es lo que se está consumiendo, qué es lo que no se consume, qué es lo que se debería consumir, entonces estaríamos aportando información. O también podría ser en el caso de algún tipo de situación, como por ejemplo, ya tal vez no tan, mejor dicho, en la mayoría de los casos, tratar de ser no tan generales, ¿no? No tanto decir en la obesidad, no tanto irnos hacia la diabetes. Tal vez si quieren entrar en este tema, tendrían que especificar de mejor forma para que puedan realizar la investigación y recaudar la información. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, ustedes quieren hacer por el tema de la obesidad, ¿ya? Pero quieren tendrían que escoger una población para poderlo hacer, ¿no? Como en el caso de la memoria. Es más fácil en el caso de lo que les decía de la nutrición para la memoria, porque todo el grupo, ustedes podrían entrar a los grupos de la universidad y dar lugar a poder recaudar información, ¿ya? En el caso de la diabetes, tendrían que identificar quiénes tienen diabetes, ¿no es cierto? Después de eso, tratar de hacer un aporte en relación a un tipo de nutrición de un estudiante que tiene diabetes que le puede afectar tal vez en algún desarrollo en cuanto a lo que es la universidad, no sé. Entonces, trataremos de ver un tema que les permita considerar una población en la que ustedes puedan realizar una investigación y no nos tranquemos en eso. En decir, no podemos porque no sabemos a quiénes les vamos a realizar la investigación, ¿no? Una población, porque sí o sí tienen que buscar una población en la que van a trabajar. Otra idea en relación a eso es, por ejemplo, hablar sobre los componentes bioactivos de los alimentos, ¿sí? Es decir, los componentes bioactivos tienen ciertas características que comprenden dentro del alimento. Entonces, ustedes podrían hacer una investigación sobre estos componentes para mejorar la salud, ¿no? Es decir, cuáles son, de qué forma se los tiene que utilizar, en qué grupos de personas ustedes lo podrían desarrollar para poder hablar principalmente de lo que es la nutrición molecular, ¿ya? A eso se refiere. La nutrición molecular va mucho más allá de qué alimentos debemos comer y qué alimentos no debemos comer, sino va más allá en relación a la composición que tiene el alimento, a sus componentes bioactivos que pueden mejorar la salud y saber cómo funciona cada organismo para poder incursionar en eso, para que se entienda mejor. Cuando hablamos, por ejemplo, de la nutrición molecular, se está hablando de dos partes, ¿ya? Una es la nutrigenómica, se llama así, nutrigenómica, que es la influencia del nutriente sobre el gen humano, ¿sí? Cómo el nutriente va a
a afectar al genoma, ¿no? Al gen humano. Y está la nutrigénica, que es la genética. Nosotros ya tenemos una genética y nosotros, ¿cómo podemos responder a un componente nutritivo, ¿no? De un alimento? No todos reaccionamos de la misma forma, ¿sí? Entonces, desde ese punto también ustedes pueden tratar de buscar temas. Esto lo que les estoy hablando se refiere mucho a la nutrición molecular, a los componentes bioactivos de los alimentos. Estos componentes, cómo mejoran la salud. No a todos, es decir, no todos tenemos la misma genética, no todos reaccionamos de diferente forma a los alimentos también, como a todo lo que nos rodea. Entonces, a algunos les puede favorecer ciertos componentes, a otros no. ¿Por qué es eso? Puede ser una investigación, ¿sí? Entre ustedes podrían saber eso, ¿no? Saber quiénes podrían tener algún tipo de problema al consumir ciertos alimentos que contienen ciertos bioactivos. Es decir, si hay alguno que tiene algún tipo de dificultad con el consumo de algún alimento, entonces identificarlo y decir cuál es el bioactivo que le está generando esa dificultad o le podría generar en el tiempo, ¿no? Hay alimentos que sabemos que si se consumen demasiado seguidos pueden con el tiempo en algunas personas provocar el cáncer y en otras no. O puede ser que a algunas les provoque alergia y a otras no. Entonces, desde ese punto es lo que les estoy dando la idea de hablar sobre lo que es la nutrición molecular. Luego pueden hablar o pueden investigar, perdón, sobre las diferentes alergias. Hay personas que nunca han tenido alergia, por ejemplo, a nada, y después se presentan alergias a los alimentos. Entonces, investigar por qué puede suceder eso. Pero no hablar de una sola razón, ¿no? Es decir, alérgicos podemos ser, por decirles, a los frutos secos, que normalmente hay personas que han nacido y no han nacido con esa alergia. Y hay otras personas que con el tiempo han tenido esa alergia. Entonces podríamos investigar desde ese punto, ¿no? Es decir, ¿por qué? Si antes no tenía alergia, ahora tiene, por decirles. O en el caso de la quinoa, tiene ciertos bioactivos la quinoa que nosotros necesitamos, cuando lo consumimos, necesitamos ciertas enzimas, cierto proceso metabólico para poder dar lugar a la absorción de este, y a veces puede llegar a causar un rechazo en nuestro organismo, ¿no? Entonces, desde ese punto podrían ir haciendo la investigación. ¿Sí? Entonces, eso por favor. Ahora, no sé si tienen alguna pregunta sobre cómo tienen que elegir su tema. Ingeniera, buen día. Perdón, yo no escuché bien. Creo que me dijeron de que repartió ya los temas, pero no sé con quién estoy o me falta grupo. Exacto, en el grupo. Sí, eso te iba a decir ahora, Giselle. El tema lo van a escoger ustedes. Les estoy dando ideas, ¿no? Para que ustedes puedan escoger el tema. Pero sí, no estás en ningún grupo porque en el momento que he hecho los grupos, no, seguramente se te ha salido, ¿no ven? Ya. Sí. Entonces vas a estar aquí con, aquí vamos a ponerte, en el grupo 2, que son Jennifer, Carely, Paola y tú, ¿no? Jennifer. Entonces, Giselle, tendrías que hablar con alguna de ellas, ¿no? O con todas al final, ¿no? Para poder dar lugar al grupo, para poder dar lugar al tema. Y aquí están, fíjense, bueno, conózcanse. Giselle, seguramente no la conocen a Giselle, o sí conoces Giselle el grupo. No, no es cierto. Nadie. Entonces, ahí está Jennifer, que está con cámara. Carely, no sé dónde está Carely. Está Carely también ahí, para que las reconozcas. Paola, también ahí. ¿Ya? Entonces ahí está, con las tres vas a trabajar. ¿Ya, Giselle, por favor? Bien. Ya, gracias, ingeniera. De nada. Entonces, eso. Denme un segundito, les voy a mostrar dónde van a llenar la información que les estoy pidiendo. Un ratito, por favor.
En la plataforma voy a subir un documento que les voy a mostrar para que lo reconozcan, que es justamente para que ustedes suban el tema de investigación hasta la próxima clase, ¿ya? De ahí ya vamos a tener la primera evaluación también de lo que es el parámetro de trabajo de investigación. Un ratito les voy a mostrar. Esto va a estar en la plataforma, no está todavía, pero quiero mostrarles para que los reconozcan en el momento, ¿ya? Y se entienda qué es lo que se tiene que hacer. Este es, ¿ya? Este es el documento Drive, que está así vacío, lo van a tener así vacío. Ustedes tienen que colocar el nombre de ustedes, ¿no? De cada uno, de cada grupo, y el tema que ustedes han escogido que van a investigar. Puede ser, bueno, en la siguiente clase vamos a ir hablando del tema y vamos a ver si lo modificamos, si está bien como lo están planteando, etcétera, ¿no? Pero la siguiente clase ya tiene que estar definido el tema con el que van a iniciar la investigación y de ahí ya vamos a ir elaborando el perfil, les voy a mostrar el formato del perfil para que lo vayan trabajando, ¿no? Y vayan avanzando en relación